Miles de personas creen que la ansiedad es simplemente estar nervioso antes de un examen, una entrevista de trabajo o una situación importante. Pero la realidad es mucho más inquietante. La ansiedad puede convencer a tu cerebro de que estás en peligro, incluso cuando no existe ninguna amenaza. Lo más sorprendente es que este mecanismo fue diseñado para salvarnos la vida. Sin embargo, en el mundo moderno, ese mismo sistema puede convertirse en nuestro peor enemigo. Hoy vas a descubrir qué ocurre realmente dentro de tu cerebro cuando aparece la ansiedad, por qué cada vez afecta a más personas y, lo más importante, cómo evitar que tome el control de tu vida. Hace miles de años, nuestros antepasados vivían rodeados de peligros constantes. Un ruido entre los arbustos podía significar que un depredador estaba a punto de atacar. En ese instante, el cerebro activaba un mecanismo extraordinario conocido como la respuesta de lucha o huida. El corazón comenzaba a latir con fuerza, los músculos recibían más sangre, la respiración se aceleraba y las pupilas se dilataban. Todo el cuerpo se preparaba para sobrevivir. Gracias a esa reacción, nuestros antepasados tenían más posibilidades de escapar y seguir con vida. Ese sistema era perfecto porque respondía a un peligro real. El problema apareció cuando el ser humano dejó de enfrentarse a depredadores y empezó a lidiar con preocupaciones modernas. Una factura por pagar, un mensaje que no responde nadie, una presentación en el trabajo o la incertidumbre sobre el futuro pueden activar exactamente el mismo mecanismo que antes servía para escapar de un animal salvaje. Tu cerebro no siempre distingue entre una amenaza física y una amenaza emocional. Para él, ambas pueden sentirse igual de peligrosas. La ansiedad funciona como una alarma de incendios. Imagina que instalas una alarma en tu casa para proteger a tu familia. Su trabajo es sonar únicamente cuando detecta humo. Ahora imagina que empieza a activarse cada vez que preparas unas tostadas o cocinas algo en la sartén. Aunque no exista un incendio, el ruido sigue siendo ensordecedor y termina convirtiéndose en un problema. Eso es exactamente lo que puede ocurrir con la ansiedad. Gran parte de este proceso depende de una pequeña estructura del cerebro llamada amígdala. Su función es detectar posibles amenazas y actuar con rapidez. Cuando interpreta que algo representa un peligro, envía señales al resto del cuerpo, incluso antes de que tengas tiempo de analizar la situación de manera racional. Es un sistema extremadamente rápido, pero no siempre es preciso. En ocasiones, la amígdala interpreta situaciones completamente normales como si fueran un riesgo para tu supervivencia. Cuando la ansiedad se mantiene durante mucho tiempo, el cuerpo empieza a funcionar como si estuviera atrapado en una emergencia permanente. En ese momento aumenta la producción de cortisol, conocido como la hormona del estrés. En pequeñas cantidades es útil porque nos ayuda a reaccionar ante situaciones difíciles. Sin embargo, cuando permanece elevado durante semanas o incluso meses, comienza a afectar al organismo. Dormir se vuelve más complicado. La memoria pierde eficacia, cuesta concentrarse, los músculos permanecen tensos y el sistema inmunológico puede debilitarse. Por eso muchas personas sienten un agotamiento constante incluso después de haber descansado varias horas. Su cuerpo nunca abandona realmente el estado de alerta, pero quizá el efecto más peligroso de la ansiedad no ocurre en el cuerpo, sino en la mente. El cerebro empieza a imaginar constantemente los peores escenarios posibles. Un simple mensaje sin responder parece el inicio de un conflicto. Un pequeño error en el trabajo se convierte en una posible catástrofe. Un dolor pasajero hace pensar inmediatamente en una enfermedad grave. Este fenómeno es conocido en psicología como catastrofización. Es un sesgo cognitivo que lleva a exagerar las consecuencias negativas de cualquier situación. Paradójicamente, el cerebro intenta protegerte anticipándose a todos los peligros posibles, pero termina creando amenazas que nunca llegan a suceder. Con el paso del tiempo aparece otro problema todavía más difícil de detectar. La ansiedad genera miedo. El miedo hace que evites determinadas situaciones.
Esa evitación produce un alivio inmediato y el cerebro interpreta que escapar fue la decisión correcta. Sin darse cuenta, aprende que la única forma de sentirse seguro es seguir evitando aquello que le produce ansiedad. Y así comienza un círculo que se fortalece una y otra vez. Poco a poco se dejan de visitar ciertos lugares, se cancelan planes, se rechazan oportunidades y el mundo comienza a hacerse cada vez más pequeño. La ansiedad no siempre encierra a una persona entre cuatro paredes. Muchas veces simplemente reduce su libertad paso a paso, casi sin que se dé cuenta. La buena noticia es que el cerebro también puede aprender en la dirección contraria. Gracias a una capacidad llamada neuroplasticidad, las conexiones cerebrales cambian continuamente con la experiencia. Esto significa que el cerebro puede reorganizarse y formar nuevos patrones de funcionamiento. Cuando una persona aprende a afrontar poco a poco aquello que le produce miedo, el cerebro empieza a descubrir que muchas de esas amenazas nunca fueron reales. Con el tiempo, la intensidad de la respuesta de alarma disminuye y la sensación de peligro deja de aparecer con tanta frecuencia. La ciencia también ha demostrado que ciertos hábitos ayudan a regular este sistema de defensa. Dormir lo suficiente, realizar actividad física de manera regular, mantener relaciones sociales saludables, reducir el consumo excesivo de cafeína y practicar técnicas de respiración o atención plena pueden disminuir la intensidad de la ansiedad en muchas personas. Y cuando la ansiedad se vuelve persistente o empieza a afectar la vida diaria, acudir a un profesional de la salud mental puede marcar una diferencia enorme. Pedir ayuda no es una señal de debilidad, es una forma inteligente de cuidar el órgano más complejo y valioso que tenemos, el cerebro. La ansiedad no siempre llega haciendo ruido. A veces se disfraza de perfeccionismo, de necesidad constante de controlar todo, de miedo a equivocarse o de una preocupación que nunca desaparece. Por eso entender cómo funciona es el primer paso para dejar de vivir bajo su control. Sentir ansiedad no significa que seas débil ni que haya algo malo en ti. Significa que tu cerebro está intentando protegerte, aunque en ocasiones lo haga de una forma equivocada. La buena noticia es que ese mismo cerebro también puede aprender a sentirse seguro otra vez. La próxima vez que sientas que la ansiedad intenta convencerte de que todo está fuera de control, recuerda que no siempre puedes elegir el primer pensamiento que aparece en tu mente, pero sí puedes decidir qué hacer después. Ahí es donde comienza el verdadero cambio. Si este video te ayudó a entender mejor cómo funciona la ansiedad y cómo influye en tu vida, compártelo con alguien que pueda necesitar escucharlo. Y si te apasiona descubrir los secretos del cerebro, la psicología y la ciencia explicados de forma sencilla, suscríbete porque todavía quedan muchas historias sorprendentes por descubrir.